Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Platicando con los Astrónomos, pero hoy cambia un poco todo, toda la dinámica y la idea de hoy es iniciar con algo que se llama Pisteando con los Astrónomos y con las Astrónomas. La noche de hoy pues tenemos un invitado súper especial. Ya les cuento un poquito quién es el invitado del día de hoy. Es el doctor Juan Pablo Torres Papaki. Él es profesor e investigador del Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato, México. Se especializa en galaxias con núcleos activos, agujeros negros supermasivos y la conexión entre el núcleo activo y los estallidos de formación estelar de la galaxia. Además, es amante de la escalada deportiva y de la parrillada. Le damos la bienvenida a Juan Pablo. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí, ya te Genial, escuchamos. perfecto. Genial. Bueno, pues bienvenido. Antes de darte la palabra, porque este escenario hoy es tuyo totalmente, primero quiero darles dos avisos súper importantes. Como la idea de hoy es pisteando con los astrónomos y pisteando con las astrónomas, ¿cierto? La idea es que vamos a hacer una dinámica un poco diferente a lo que ya hemos hecho y es que es postear una foto o comentar aquí abajo de este video, comentar una foto, poner una foto de ustedes viendo esta transmisión y tomándose algo, lo que quieran. Una cerveza, un jugo, un vino, un whisky, un mezcal. En mi caso, yo me voy a tomar, como estoy en Colombia, cervecita colombiana, una Club Colombia. Papaquito, ¿qué tienes? Tengo agua. Muy bien, muy bien. Entonces, ya saben, la dinámica va a ser estos numerales que igual ya los puse en los comentarios. La idea es exactamente, entonces ya saben, vamos a empezar a rotar esto. Y lo segundo, el segundo anuncio parroquial, antes de darle la palabra a Papaki, es algo, una noticia que nos tiene súper contentos a todos los de astronomía divertida, y es que ya somos más de 10,000 en Facebook, así que aplausos. Muchísimas gracias a ustedes por confiar en nosotros, en el contenido que les ofrecemos. Y pues bueno, sin más preámbulo, papá, aquí el escenario es todo tuyo. Yo voy a estar aquí detrás de cámara, pero la idea va a ser la conferencia y al final va a haber un espacio para responder preguntas y de pronto algunos saludos que quieran dejarnos, que ya estoy viendo que tenemos bastantes saludos, ¿listo? Entonces ya saben, cervecita, bueno, lo que quieran tomarse y piseando con los astrónomos y piseando con las astrónomas. Lo dejo aquí. Ok, entonces empiezo a compartir, ¿verdad? O ya lo estaba Sí. compartiendo. No, no, no. Ya la estabas compartiendo, pero vuelvo a compartir. Ok, perfecto. Por aquí ya está. Correcto. Entonces, Entonces, ¿ya se ve bien la presentación? sí, ahí ya está perfecto. Ok, Ya genial. todo listo. Entonces, pues ya me retiro. Chao. Bueno, entonces, como ya les había comentado Lauren, el título de esta charla académica intitula Las 36 civilizaciones alienígenas. Obviamente, este título lo modifiqué de un artículo científico que acaba de ser publicado este año en el Astrophysical Journal, acerca de que a partir de todo lo que sabemos de astronomía, a partir de todos los datos, poder cuantificar cuántas civilizaciones podrían estar existiendo en nuestra galaxia hoy día. Como ya comentó Lauren, mi nombre es Juan Pablo Torres Papaki, egresado del doctorado en astrofísica de parte del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, y hoy día profesor e investigador en el Departamento de Astronomía de la División de Ciencias Naturales Exactas de la Universidad de Guanajuato. Pero obviamente no todo es ciencia, también hay que tener algunos hobbies, algunas distracciones, y como ya he comentado Lauren, mi pasión es la escalada deportiva. Obviamente lo bonito es que no lo hago solo, lo hago con mi familia. Ustedes pueden ver, ahí están mi esposa y mi hijo Miguel. Y obviamente la carne, supongo que es una tradición de la familia. Y en especial cualquier forma de tipo de carne asada, barbacoa en hoyo o cabritos asados.
Bueno, entonces, supongo que todos alguna vez nos hemos hecho la pregunta de que cuántas civilizaciones extraterrestres podían ser contactadas hoy día en nuestra galaxia. Bueno, un grupo de investigadores se dio la tarea de cuantificarlo y el resultado son 36 probablemente. Este grupo de investigadores pertenecen a la Universidad de Nottingham. Y entonces, en realidad, lo que trata de hacer es cuántas podemos contactar, es decir, con cuántas podemos transmitir información. Lo más usual para nosotros es utilizar emisiones de radio. Y entonces, partiendo de esta suposición de que la vida inteligente se forma en otros planetas de manera similar como lo hace en la Tierra, dicho estudio fue realizado y publicado en el Astrophysical Journal este año, en el 2020. Y estos investigadores parten de la ecuación de Drake. La ecuación de Drake fue propuesta por Frank Drake en el 1961 y trata principalmente de 7 factores en los cuales podríamos poder determinar a partir de estos cuántas vidas inteligentes podría haber en nuestra galaxia. Entonces, bueno, les quiero comentar, van a ver muchas formulitas, no se preocupen, yo les voy a estar tratando de explicar qué significa cada uno de los términos y cómo son derivados, ¿vale? Entonces, aquí les presento la ecuación de Drake. Todos estos factores determinan el número de civilizaciones inteligentes que están allá afuera tratando de contactarnos o nosotros tratar de contactarlos a ellos. Estos fueron hechos públicos en 1961 por Frank Drake, pero fueron publicados hasta 1965 y esta es la referencia en la cual ustedes pueden ver toda esta publicación de la famosa ecuación de Drake. ¿Qué es en realidad la ecuación de Drake? Saber cuántos de estos seres están hoy día en nuestra galaxia. El problema con la ecuación de Drake es que cuando la propuso en 1965 se desconocían todavía muchas cosas, muchos de sus factores fueron suposiciones y algunos valores fueron simplemente estimaciones. En el primero de ellos habla acerca de que nosotros, en nuestro planeta, la Tierra, es un lugar, pensaban que podría ser único en el universo, pero hasta donde, ¿por qué? Único, porque es el único lugar en donde sabemos con certeza que hay vida. Sí, bueno, vida inteligente, que es lo que estamos tratando de cuantificar en esta charla. Pero sin embargo, la Tierra no difiere mucho de cualquier otro planeta. De hecho, en nuestro sistema solar son 8. Los 8 estamos dando vueltas alrededor de una estrella, en este caso el Sol, y en la cual sabemos el Sol no es más que otra estrella más dentro de un conglomerado más grande llamada Vía Láctea. Entonces, ¿qué tenemos en particular que hay vida en este planeta y no hay vida en los otros planetas? O porque no hay vida en el resto de las estrellas que se encuentran en la Vía Láctea. Como ya les comentaba, el Sol no es más que una sola estrella de las aproximadamente 200,000 millones de galaxias, de estrellas que se encuentran en nuestra Vía Láctea y todas dando vueltas alrededor del centro. Así que si pusiéramos decir que cada una de estas estrellas tiene un sistema solar, tiene su sistema, tiene planetas, cada uno de estos planetas tiene una especie de tierra, que esta tierra pudo haber producido también vida y vida inteligente, tendríamos que tener por lo menos el mismo número de vida alienígena en nuestra galaxia. Pero, ¿cuál es el problema? Que no hemos podido contactar a una sola. Lo divertido de esto es que a partir de estas suposiciones uno puede estar confabulando, soñando, imaginando, creando cómo podrían ser todas estas vidas inteligentes, alienígenas o externas a la Tierra. Y ese es un material muy, muy utilizado en cualquier película. Y aquí les presento 2 claros ejemplos. Obviamente, cuando empezamos a hablar acerca de vida inteligente extraterrestre, como científicos tenemos que hacer muchas suposiciones, todas ellas conservadoras. ¿Por qué? Porque muchos parámetros no los conocemos o hacemos suposiciones a partir de algunas observaciones. Obviamente, las observaciones no están completas o no tenemos el adecuado muestreo y por eso tenemos que hacer suposiciones. Y entonces la ecuación de Drake, ¿qué nos dice? El primer valor, que es n,
es el número de civilizaciones comunicantes que se encuentran en nuestra galaxia hoy día. Ahora vamos a ver cada uno de estos factorcitos que se encuentran en el lado derecho de la igualdad y vamos a tratar de estimar cada uno de ellos. Entonces, el primer factor es R, que es el número de estrellas en nuestra galaxia. Como ya les comenté, hay aproximadamente 200,000 millones de estrellas en nuestra galaxia, todas ellas unidas por el potencial gravitacional que genera nuestra galaxia. Por lo tanto, el primer valor son aproximadamente 2 por 10 a la 11, que serían todas nuestras estrellas en nuestra Vía Láctea. Recordemos que el Sol no es más que otra estrella dentro de la Vía Láctea, se encuentra aproximadamente a 8.5 kiloparsecs del centro y se encuentra entre dos brazos. Justo ahí donde marca la punta de la flecha es aproximadamente donde se encuentra nuestro Sol. Obviamente esta imagen de la galaxia que ustedes ven es solamente una simulación de cómo luciría en realidad nuestra galaxia vista desde el exterior. Y entonces aquí hay un pequeño error en la ecuación, porque estamos suponiendo que todas las estrellas son parecidas a nuestro Sol. Y la verdad es que no, tenemos todo un rango amplio de masas, tenemos masas desde 0.08 veces la masa del Sol hasta 100 veces la masa solar, 100 veces la masa de nuestro Sol. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una nube de gas y polvo que colapsa y empieza a formar estrellas? Supongamos que tenemos una nube de gas y polvo de aproximadamente 1 millón de masas solares. Entonces, existen hoy día relaciones que tratan de explicar cuántas estrellas de qué determinada masa se van a formar en dicha nube de gas y polvo. Esto se le conoce como función inicial de masa. Aquí les muestro 3 ejemplos de estas funciones. Salpeter, Scalo, Miller y Scalo son los autores de dichas fórmulas. Y entonces lo que vemos aquí es lo siguiente. En el eje X, en escala logarítmica, vamos a ver la masa en términos de masas solares. Aquí sería 1/10 de la masa solar, una masa solar, 10 veces la masa solar, y aquí sería 100 veces la masa solar. Y en el eje Y vamos a estar viendo aproximadamente cuántas estrellas se forman de esta masa, también en escala logarítmica. ¿Eso qué significa? Que aquí en el 0 estaríamos hablando de una estrella. Eso quiere decir que justo el Sol estaría en esta región. Pero lo interesante es que observemos lo siguiente, que conforme nos movamos a masas menores a la masa del Sol, el número de estrellas va aumentando. Y si nos vamos hacia masas más mayores, el número va disminuyendo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estas nubes de gas y polvo forman estrellas, por lo regular siempre forman estrellas en su mayoría, de una masa solar para abajo. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? El siguiente, que no todas las estrellas son como el Sol. La mayoría son menores en masa que el Sol. Entonces, bueno, un pequeño error ahí un pequeño cálculo que hay que hacer para corregir esa pequeña fracción. Luego, la siguiente fracción es F sub P, que es la fracción de estrellas que tienen planetas alrededor de estas. Es decir, que forman un sistema. En 1965 era completamente desconocido, pero afortunadamente a partir de 1995 se empezaron a observar sistemas planetarios en otras estrellas. Y esto empezó a hacer muchas misiones, muchos proyectos para tratar de encontrar a todos estos sistemas solares que radican en otras estrellas. Hoy día existen varias técnicas para buscar planetas en las estrellas, y solo por mencionar uno, tenemos la variación en la curva de luz, emisión infrarroja y otras técnicas. La primera técnica utilizada en 1995 fue por transición. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el planeta cruza enfrente de la estrella vista hacia nosotros, eso hace que su luz o su brillo disminuya debido a que está ocurriendo una especie de eclipse. Eso hace que el brillo de la estrella disminuya y entonces sabemos que algo está pasando por enfrente de la estrella. Y
¿Qué es lo que está pasando enfrente de la estrella? Un planeta. A esto se les conoce como curva de luz o por transición. Sin embargo, esta técnica es muy sensible porque solamente se pueden detectar en aquellos días, en 1995, los planetas masivos. Masivos estamos hablando de planetas comparados o similares a Júpiter, es decir, extremadamente grandes. Afortunadamente, la tecnología ha avanzado y ya somos capaces de detectar planetas más pequeños del tamaño de la Tierra, obviamente en los más cercanos. Y en la actualidad, ¿qué es lo que se conoce? Que aproximadamente el 10% de las estrellas que se observan tienen sistemas planetarios. Entonces, eso quiere decir que el primer factor es de 0.01 para que nos dé el 10%. También observamos que efectivamente es bastante común que cuando se forman estas estrellas en esta nube de gas y polvo, también junto con la estrella también se formen los sistemas planetarios. Aquí pueden ver varios ejemplos de cómo se está formando en el centro de la estrella y alrededor se ve un disco de polvo que posteriormente serán los planetas. Entonces, hay otra esperanza acerca de esto, en el cual la NASA está desarrollando un proyecto para detectar luz infrarroja. ¿Por qué luz infrarroja? Por esto. Si nosotros, obviamente tenemos nuestros satélites orbitando la Tierra y pasan de noche en cualquiera de las ciudades, van a ver esto. Obviamente lo que ustedes están viendo en estos puntitos es luz propia de las ciudades, de iluminación de la calle, iluminación de las casas, parques públicos, todo esto. Y obviamente esto no es natural en un planeta, es artificial, nosotros lo producimos, pero emite muy fuerte en infrarrojo. Entonces existe el proyecto de poder analizar estos planetas en luz infrarroja. ¿Para qué? Para saber si existe vida. Obviamente es un proyecto, todavía falta bastante para poder tener un muestreo o tener las primeras observaciones de esto. Continuando con la ecuación de Drake, el siguiente es el número de planetas en cada sistema planetario, el cual es capaz de tener vida. ¿Esto qué se refiere? A lo que ya habíamos comentado, nuestro sistema solar son 8 planetas, pero solo en uno de ellos hay vida. ¿Por qué? Bueno, entonces lo primero que se hace es tratar de cuantificar este valor. Pero sí encontramos que depende de 3 factores. El primer factor es el tiempo de evolución. Aproximadamente a nuestro planeta le tomó 5.000 millones de años poder evolucionar hasta vida inteligente. ¿Eso qué quiere decir? Que la estrella a la cual hospeda este planeta tiene que vivir por lo menos más de 5.000 millones de años. Por lo tanto, todas las estrellas masivas, todas las que se encuentran en esta parte, ahorita les explico el gráfico, se les denomina estrellas tipo OB porque son extremadamente calientes y masivas, su tiempo de vida es muy reducido. Y entonces pasamos a este gráfico. En el eje X ustedes van a ver la temperatura. Aquí aproximadamente de los 30 a 35 mil grados hasta los 3.000 grados, todo esto en grados Kelvin, por supuesto, las estrellas más pequeñas. Y en el eje Y van a ver su luminosidad. Nuestro Sol es un tipo espectroscópico G, que está aquí, una masa solar. Y tenemos lo normalizamos a 1 para que sea una luminosidad solar. Y aquí es donde se encuentra nuestro Sol. Y entonces la mayoría del tiempo las estrellas se la pasan justo en esta franja que se le conoce como secuencia principal, porque es donde pasan el mayor tiempo de su vida. Y observemos que aquí tenemos unas barras en verde, que significan que las estrellas de más baja masa duran 10 a la 11 años. Y las estrellas más grandes y más calientes duran aproximadamente a unas cuantas decenas de millones de años. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si estas estrellas gigantes tuvieran planetas, estos planetas nunca habrían generado vida, porque su tiempo de vida es mucho menor a 5.000 millones de años. Por lo tanto, esta es una pista interesante acerca de que si queremos buscar vida, tendremos que estar buscando vida en estrellas muy parecidas a nuestro Sol. Otro factor importante es la presencia de agua. Obviamente, los químicos saben que el agua
es un excelente catalizador y es muy bueno para hacer reacciones químicas con el carbono. Recuerden que el carbono es un elemento químico muy importante para la vida. Y entonces no es cualquier tipo de agua, sino tiene que ser agua líquida. Obviamente, en estrellas muy calientes, el agua que se encuentre muy cerca se va a convertir en gas, o para las estrellas que son muy frías, el agua va a ser completamente hielo. Entonces, pero existe una franja en donde podría existir agua líquida, y esa región se le conoce como zona habitable. Entonces, en el gráfico que ustedes ven aquí en la parte superior, ponemos en azul el hielo, en verde el agua líquida y en rojo el agua en forma de gas. Obviamente, dependiendo de qué tan caliente sea la estrella, estos abarcarán radios cada vez más grandes. Lo interesante es que observemos la parte central, que son estrellas tipo solar o parecidas al Sol. Ponemos 3 órbitas, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, y observemos dónde está la Tierra. Está justamente en la zona habitable, es decir, donde tenemos agua líquida. Entonces, este es un segundo factor muy importante. Afortunadamente, se han encontrado zonas habitables para otras estrellas con sistemas planetarios. Aquí les pongo 3 ejemplos. ¿Y cuál es el problemita? Que en ninguno de ellos el planeta detectado cae dentro de la zona habitable. Entonces, este es también un factor a tener en cuenta. Otro factor, el tercer factor, la química. El planeta tiene que tener derecho a los productos químicos. ¿Eso a qué me refiero? Oxígeno, carbono, nitrógeno, agua líquida y otros elementos de los cuales está compuesta la vida aquí en la Tierra. Afortunadamente, cuando nosotros observamos a lo largo de toda la galaxia, que es el mapa que se encuentra arriba, es en infrarrojo, observamos que estos productos químicos están en toda la galaxia. Entonces, eso es muy bueno porque la vida podría darse en cualquier parte de la galaxia. Obviamente que tenga la temperatura adecuada en la zona habitable. Y entonces, lo que se hace es que a menudo se estima que el 10% también de los planetas cae justo en esta región. Por lo tanto, también se le da este valor como 0.1. Un pequeño problema con este valor es que nuestro sistema solar no concuerda mucho con esta teoría de los 3 factores. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Si nosotros graficáramos los planetas, observe desde el Sol hasta el último planeta, incluyendo los cometas más grandes que se encuentran en la parte externa de nuestro sistema solar, observamos lo siguiente. En el eje X, como ya les comenté, tenemos todo nuestro sistema solar, y en el eje Y tenemos la tasa de carbono respecto al resto de los elementos. Observemos que tenemos una metalicidad de 1, que es lo que se le denomina por lo regular al Sol, pero en planetas como Venus y la Tierra, esto 3 veces, es decir, décimo, centésimo, milésima, esta tasa. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos los elementos suficientes como para hacer esto. Y aquí ponemos la tasa de carbono en cualquier especie viviente en la Tierra. Obviamente estamos compuestos de carbono, principalmente, y entonces por eso es que esta tasa es muy alta. Pero la Tierra no concuerda con este modelo. Pero si nos vamos a la parte más externa de nuestro sistema solar, aumenta esta tasa de carbón con respecto a los elementos pesados. Entonces eso quiere decir que los elementos de los cuales estamos formados no provinieron directamente de la Tierra. Hubo algo más. Afortunadamente tenemos una compañera, un satélite natural, la Luna, en el cual, si observamos su superficie, la observamos toda accentada, principalmente por choques. Estos choques nos dan un indicio acerca de qué tan violenta fue la formación en nuestro sistema solar. Obviamente, como nuestro planeta tiene atmósfera, la superficie está expuesta a la erosión. Y entonces no tenemos registro completo acerca de todos estos impactos de los cuales observamos en la Luna.
pero eso no quiere decir que no hayan sucedido. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los científicos? Y lo tienen perfectamente cuantificado para la Luna, y entonces lo que les muestro aquí en este gráfico es en el eje X, la edad en gigaños, desde hoy día hasta hace aproximadamente 5.000 millones de años, que es cuando se formó la Tierra, y tenemos el registro de toda la frecuencia acumulada de cráteres de un diámetro y de un diámetro de 1 kilómetro y los impactos de diámetros de 10 kilómetros. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente hacemos una extrapolación a la Tierra debido a la diferencia de diámetros. Y entonces, justo aquí, cuando debió de haber empezado nuestro planeta Tierra, tuvimos una alta frecuencia de impactos de asteroides. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente todos estos elementos de los cuales estamos formados vinieron de la parte más externa de nuestro sistema solar. Siguiente valor a cuantificar es Fe sub L, que es la fracción de estos planetas capaces de tener vida y la cual logró evolucionar. Este es uno de los parámetros más difíciles porque en la realidad todavía tenemos huecos vacíos acerca de cómo comenzó la vida aquí en la Tierra. Por lo tanto, lo voy a poner simplemente como una visión pesimista o una visión optimista. La visión pesimista es que todos sabemos que todos los bloques de construcción de los aminoácidos son fácilmente sintetizados, pero de ahí llegar a una primera molécula de ARN es muy complicado. Por lo tanto, lo que siempre se hace es darle a este factor un valor muy pequeño. Aquí el autor, Drake, decide que sea 10 a la menos 8. No da más detalles, solamente que habla acerca de que el valor tendría que ser muy bajo. La visión optimista es que la vida comenzó hace aproximadamente 4.000 millones de años y tan pronto como se enfrió la Tierra, empezó a aparecer los productos químicos para la vida y empezó a generarse las primeras moléculas de ARN. Por lo tanto, el valor de F sub L es cerca de 1. Y entonces, para este factor, tenemos un rango desde 10 a la menos 8 hasta 1. El siguiente factor es la fracción de cuál de estas formas de vida evoluciona hasta llegar a inteligencia. Bueno, también es un poco difícil de cuantificar, por lo tanto vamos a ponerlo en visiones. La primera, la visión optimista. La Tierra, desde hace 100.000 años, existieron dos especies inteligentes, de homínidos, los Neandertal y los Sapiens, nosotros, pero no se sabe exactamente por qué uno se extinguió y el otro no. Pero generaron dos especies de vida inteligente. Entonces, por lo tanto, la vida inteligente es una consecuencia normal de la vida. Entonces, la visión más optimista es que, por lo tanto, este valor debería de ser igual a 1. ¿Cuál es la visión pesimista? Que existen en la Tierra millones de especies o criaturas en la Tierra. ¿Y por qué hoy día solo existe una? Entonces, por lo tanto, no es tan natural el que se genere vida inteligente. Cuando estamos hablando de millones de especies, entonces este factor debería de ser del orden de 10 a la menos 6. El siguiente factor es la fracción de cuántas de estas vidas inteligentes trataron de comunicarse con otras vidas inteligentes. Nosotros, como ya comenté, estamos hace varios miles de años sobre la superficie de la Tierra, pero aproximadamente hace 80 años empezamos a generar señales de radio y de televisión que fuesen capaces de salir de la superficie de la Tierra y empezar a viajar por las estrellas. Y eso es solamente hace 80 años. ¿Cuál es el problema? Que una señal relativamente débil que sale al espacio se va diluyendo conforme la distancia. Por lo tanto, si existe otra civilización comunicante tratando de sacar estas señales, nos va a llegar una señal extremadamente débil.
Eso con la suposición de que está emitiendo en radio, igual que nosotros, pero probablemente sea una tecnología diferente y por eso todavía no los escuchamos. No lo sabemos. Otra es que, de nuevo, eso se presta a asumir muchas cosas, de que probablemente hay civilizaciones que sí evolucionaron, desarrollaron tecnología, pero se dedican solamente a la vida pastoral sin contacto externo. O, como ya había platicado, existen tecnologías alternas que no se comunican por medio de radio, sino por otra, y en la cual nosotros no estamos escuchándolos. Por lo tanto, esta fracción va desde 0 hasta 1. 0 porque probablemente no existe otra civilización comunicándose con nosotros, y 1 porque existe una civilización que se está tratando de comunicar y somos nosotros. El último es L, que es la fracción de tiempo de vida de la estrella para que su última forma de vida se esté comunicando. ¿A esto a qué se refiere? A lo siguiente: nuestra estrella, nuestro Sol, tiene una vida aproximadamente de 10,000 millones de años. Nos encontramos justo a la mitad de la vida del Sol. Eso quiere decir que nos restan otros 5,000 millones de años para seguir comunicándonos con la vida inteligente en nuestra galaxia. El problema es cuánto tiempo esta civilización puede sobrevivir. Bueno, no está por demás comentar que enfrentamos un problema global, que es el calentamiento, debido a la actividad de nuestra civilización, y por lo tanto, no sé si, bueno, ya han oído mucho en las noticias, que si no hacemos algo al respecto, podríamos estarnos encaminando a una extinción. Pero si logramos sobrevivir o poder lograr resolver estos problemas, podríamos pasar a seguir desarrollando más ciencia y tecnología. Entonces, por lo tanto, nuestra estrella dura aproximadamente 10,000 millones de años, estamos justo a los 5,000 millones de años, por lo tanto, hablamos de que tenemos toda la vida de una estrella para tratar de comunicarnos, pero nuestra estrella solamente le quedan 5,000 millones de años, es decir, la mitad de su vida, y por eso se pone este intervalo, de 10 a la menos 9, que es lo que duraría la vida de la estrella, hasta la mitad que tiene hoy día. Y entonces la respuesta, utilizando todos los factorcitos que hemos calculado, tenemos, como ya les había comentado, dos visiones, la pesimista y la optimista. La pesimista es que estamos solos en el universo, en nuestra galaxia. Y la optimista es que hay por lo menos 5 por 10 a la 8 civilizaciones tratando de comunicarse con nosotros. Tomando la dimensión de nuestra galaxia, eso quiere decir, tomando una distribución uniforme o homogénea a lo largo de toda la galaxia, quiere decir que nuestros vecinos se encuentran a aproximadamente 100 años luz de distancia. Y entonces esta ecuación de Drake fue la que utilizaron estos investigadores para hacer, a partir de información actualizada de los conocimientos que se tienen ahora de astronomía, tratar de volver a cuantificar esta cantidad. La publicaron, como ya les había comentado, en un artículo científico del Astronomical Journal. Aquí les dejo la referencia completa para que la puedan ustedes observar, leer. Y entonces esto es de lo que vamos a empezar a profundizar. Ellos parten de la ecuación de Drake, pero le hacen una serie de modificaciones. Y entonces a esta le vamos a llamar ecuación Westby-Consely, y en el cual ustedes observan es algo parecido a la ecuación de Drake, solamente que están cambiando algunos factores. Aquí n va a ser el número de civilizaciones inteligentes extraterrestres comunicantes dentro de nuestra galaxia. Cada uno de estos factores, no se preocupen, los vamos a ir detallando en cada uno de ellos. Pero, obviamente, algunos son muy, muy parecidos a las ecuaciones de Drake. Ellos parten del principio de Copérnico, en el que dice lo siguiente: que nosotros somos una especie más dentro de un planeta, como cualquier otro, dentro de una estrella, como cualquier otra. Entonces, debe de existir muchos tipos
de vidas como nosotros porque no tenemos nada en especial. Y entonces ellos hablan acerca de que a partir de este principio tenemos 12 categorías, aquí las ven ustedes enumeradas, del 1 al 12, en 4 diferentes regiones: fuerte, moderada, débil y ultra débil. ¿A qué se refiere esto? A lo siguiente, que va a hablar de una categoría fuerte como aquella en el que a partir de la vida de la estrella entre 4.5 y 5.5 mil millones de años aparece la vida. Y aparece la vida y en menos de un gigaño, es de 1.000 millones de años, llega a vida inteligente. Y en este extremo, ustedes ven la metalicidad, los metales que se necesitan para poder tener esta vida. Este Z sub 0 es la metalicidad solar. 1 es que tenemos metalicidad igual a nuestro Sol, 0.5 la mitad, y 0.1 un décimo de la metalicidad del Sol. Aquí hablan acerca de que estas metalicidades son necesarias para poder generar vida, no solamente que tiene que ser igual a la del Sol. Obviamente nosotros nos encontramos justo en esta región, en la fuerte, porque aparecimos aproximadamente entre 4.5 y 5 gigaños. Lo hicimos en menos, llegamos a vida inteligente en menos de un gigaño y tenemos una metalicidad solar. La moderada, que pudo haber aparecido la vida desde 4 gigaños hasta 6 gigaños, y tardó aproximadamente un poco menos de 2.000 millones de años para generar vida. La siguiente, la débil, es que a partir de los 5.000 millones de años hasta que muere la estrella pudo haberse generado la vida. Y la ultra débil es que probablemente la vida pudo haber aparecido en cualquier momento de toda la vida de la estrella y pudo haberles llevado también todo el tiempo para poder generar vida inteligente. Y entonces lo único que les pido es que no perdamos de vista que nosotros nos encontramos justo aquí y justo en una metalicidad igual a la solar. Y entonces ahora sí vamos a ver cada uno de estos factores. Como les había comentado, muchos factores son muy parecidos a las de Drake. El primer valor es el número total de estrellas en nuestra galaxia. Hoy día ya sabemos con un poco más de certeza que en realidad tenemos 250.000 millones de estrellas y en un volumen de 226 kiloparsecs cúbicos. Un kiloparsec es una medida de distancia, ahí está expresada en metros. Esta, ¿cómo la calculamos si estamos dentro de nuestra galaxia? Bueno, es muy difícil de cuantificar porque estamos embebidos en nuestra galaxia, pero lo que hacen los autores es tomar los resultados publicados por Madag y Dickinson en 1914, en los cuales ellos observan la tasa de formación de estrellas por año por megaparsec cúbico. Mega es 1.000 parsecs, 1.000.000 de parsecs cúbicos, desde que se formó el universo hasta hoy día. Y entonces, estos son los datos observados y la línea en verde es el modelo que se ajusta. Entonces, con esto sabemos cuántas estrellas han estado formando en el universo. Obviamente, nuestra galaxia no se exenta de seguir esta relación. De hecho, esta relación se ha comprobado para nuestras galaxias cercanas y sigue exactamente esta misma relación. Entonces, a partir de esta misma relación, nosotros sabemos cuál es la historia de formación de estrellas en nuestra galaxia. Un detalle importante aquí es que, como ya les había comentado, las estrellas se forman en diferentes masas, siguiendo algo que se le conoce como función inicial de masa. Los autores se basan en dos principales funciones, Salpeter y Chabrier. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que Salpeter es una relación lineal, como ustedes pueden ver aquí, es decir, que el mayor número de estrellas se forman en bajas masas, y Chabrier no tiene esa relación, sino que tiene una especie de aplanado a estrellas de baja masa. Por lo tanto, lo que Salpeter estaría formando aquí 100 estrellas, aquí no lo está formando, aquí está formando 10 estrellas. Es solamente qué tipo de función ustedes utilizan, pero esto es importante para saber cuántas estrellas de baja masa se están formando. ¿Y por qué es importante? Porque recordemos lo que ya les había comentado con la ecuación de Drake, que las estrellas de baja masa son las que más tiempo de vida tienen en nuestra galaxia o en el universo. Entonces, a partir de esa relación que sacó Madag, entonces se
perdón por repetir, esta relación que sacó Maddow, nosotros podemos calcular cuánta masa en estrellas ha estado formando por megaparsec cúbico, y así como saber cuántos números de estrellas han estado formando. La línea en rojo es en masa, y la línea azul es en número de estrellas. La diferencia entre la línea continua y la línea rayada es cuántas se formaron al inicio, cuántas se formaron, y hoy día cuántas existen. Observemos que la diferencia más grande radica en masa. ¿Por qué? Por lo que ya les había comentado, que las estrellas más masivas duran muy poco tiempo, por lo tanto ya han muerto. Y en el número de estrellas, porque de nuevo, el número de estrellas que más abundan son las de baja masa, pero también son las que duran más tiempo. Entonces, por eso la diferencia es tan pequeña, porque hoy día siguen existiendo esas estrellas. Otra cosa importante que no debemos de perder de vista es esta línea vertical en verde, que son los 5.000 millones de años que tiene de vida nuestro Sol. Y entonces, nuestro Sol se formó probablemente aquí, en 10.000 millones de años, y todavía continúa existiendo. Entonces, lo que nosotros hacemos ahora una función cumulativa, es decir, empezamos a acumular a lo largo del tiempo todas las estrellas, vamos viendo que cuando se formó la galaxia había hoy día ya no se están formando tantas estrellas, pero cuando se formó nuestra galaxia se formó la gran mayoría de nuestras estrellas. Conforme nos vamos acercando al día presente, es decir, hoy, el número de formación de estrellas ha estado disminuyendo. Como les comenté, nuestro Sol anda aproximadamente aquí por 10.000 millones de años, pero con todas las estrellas que existen en nuestra galaxia tienen una edad promedio de 10.35 gigaños o 10.000 millones de años. Y nuestro Sol está justo aquí. Otra cosa interesante es que todas estas estrellas que pueden estar presentes hoy día son estrellas de tipo espectral F, G, K y M. ¿Esto qué significa? Su temperatura de la estrella. Obviamente también su masa. Aquí les muestro, cómo luce una estrella una estrella B, A y así sucesivamente. Recuerden que nuestro Sol es una tipo G, y aquí les muestro de nuevo las clases y la temperatura superficial de estas estrellas y el color aparente que tendrían. Y observemos lo interesante de este estudio, que las estrellas que pueden superar el límite de los 5.000 millones de años son estas estrellas con este tipo espectral F, G, K y M, que son estrellas desde los 7.500 grados Kelvin en su superficie hasta los 2.000 grados Kelvin en su superficie. Obviamente, a partir de estas funciones iniciales de masa, ya sabríamos cuántas estrellas se formaron en cada uno de estos tipos espectrales debido a su masa. Y observamos que la gran mayoría, el 90%, son de tipo M, es decir, estrellas de aproximadamente 3.000 grados Kelvin. Y es el 90% de las estrellas. Y entonces tenemos que la fracción de estrellas con una edad mayor de los 5.000 millones de años, suficiente tiempo para tener vida inteligente, representan el 96% de las estrellas que están en nuestra galaxia. Eso quiere decir que, por lo tanto, la vida inteligente debería de ser extremadamente común en nuestra Vía Láctea. ¿Cuál es el pequeño detalle con este tipo espectral M? Hoy recordemos que nuestra capa de ozono nos protege ¿de qué? De la radiación ultravioleta. Pero cuando empezó la vida en la Tierra no existía esa capa de ozono y la radiación ultravioleta llegaba hasta la superficie, y de hecho fue un factor importante para la vida primigenia, obviamente, pero fue muy importante. Y observemos en este gráfico lo siguiente. Lo que ustedes ven aquí en líneas negras continuas es un cuerpo negro. Eso que es un cuerpo negro es la cantidad de energía que se emite en toda la banda del espectro electromagnético por una estrella. Esta estrella va a depender directamente de su temperatura. Aquí ponemos 6.000, 5.000, 4.000 y 3.000, que son las temperaturas típicas de los tipos espectrales F, tipos espectrales G, como es el Sol, las K,
de 4000 y las tipo M en 3000 grados Kelvin. ¿Cuál es el problema con este tipo espectral M? Que este es el rango electromagnético del visible, donde ven nuestros ojos, y aquí a continuación tenemos el ultravioleta. Y observen la cantidad de energía ultravioleta que produce una estrella de 6000 grados Kelvin, una como el Sol y una tipo K. Estos tres tipos espectrales emiten radiación ultravioleta. ¿Cuál es el problema? Que una estrella tipo M de 3000 grados Kelvin no emite radiación ultravioleta. Entonces, aquí tenemos un pequeño problema. ¿Por qué? Porque no va a tener radiación ultravioleta, que va a ser importante para la vida primigenia. Por lo tanto, probablemente estas estrellas no sean capaces de generar vida como la conocemos. ¿Por qué? Porque carecen de esta radiación ultravioleta. ¿Cuál es el problema en este estudio? Que representan el 90% de la muestra. El siguiente factor, ya lo conocen, la zona habitable, es decir, la disposición a tener agua líquida. Afortunadamente, como ya les había comentado, la tecnología ha avanzado bastante y para esto los autores se basan en las observaciones hechas por el Observatorio Espacial Kepler, que está orbitando alrededor del Sol y buscando exoplanetas, especialmente similares a la Tierra y que se encuentren en zona habitable. Desafortunadamente, en el 2018 dejó de operar, pero la cantidad de datos que produjo este satélite todavía siguen siendo utilizados para publicaciones e investigaciones. Entonces, a partir de los datos de Kepler, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que el 19% de las estrellas que se observan, de los planetas que se observan, están justo en la zona habitable. Por lo tanto, este es algo interesante porque perdón, aquí me equivoqué, este es el 19%, está con posibilidades de estar en la zona habitable. El siguiente es la fracción con los metales suficientes para la vida. Obviamente, nosotros sabemos que el disco de nuestra galaxia no es algo finito, es de hecho ancho, del orden de varios kiloparsecs, y entonces los autores cuantifican la cantidad de metales, obviamente todos superiores o iguales a la metalicidad solar, a tres diferentes niveles, desde 0 hasta 0.5 kiloparsec, de 5 kiloparsecs a 1 kiloparsec, y de 1 kiloparsec a 2 kiloparsec, y son los colores. Y obviamente por cuestiones de extinción, es decir, que hay objetos que nos impiden conocer más acerca del centro de nuestra galaxia, por lo tanto los datos solamente llegan a una distancia de 4 kiloparsecs desde el centro. Recuerden que el Sol está a 8.5 kiloparsec y estaríamos justo en el rango de 0 a 5 kiloparsec en la altura. Y entonces el Sol está ya ubicado justo en esta región. Entonces observemos que conforme nos movamos hacia el centro, la cantidad de metales va aumentando, y conforme nos vayamos alejando del centro, la cantidad de metales va disminuyendo. Por lo tanto, observemos que no en toda la región de nuestra galaxia no tenemos la disponibilidad de metales para la vida. Obviamente, a partir del principio de Copérnico, lo habíamos calculado para 1/10, la mitad, y una metalicidad solar. Y como les comentaba, la que nos interesa es justo esta, porque es donde nos encontramos nosotros, y entonces es de aproximadamente 35%. Un detalle que omiten en esta publicación es la siguiente. Observemos con cuidado el gráfico. En el eje X vamos a poner la distancia desde el centro hacia la parte más externa de nuestra galaxia en términos de kiloparsec. Y en el eje Y, en la parte superior aquí, tenemos hoy día, y en esta esquina justo cuando se estaba formando nuestra galaxia. A partir de los datos de formación de nuestra galaxia, como ya les había comentado, hubo un estallido fuerte de estrellas, por lo tanto, como hubo mucha formación estelar, también hubo muchas explosiones supernovas por las estrellas gigantes que estaban explotando. Por lo tanto, en toda la parte central es imposible que haya existido vida,
por la cantidad de explosiones de supernova. La radiación pudo haber matado cualquier tipo de vida. Hoy día, en el centro esperamos detectar muchísimos metales, pero lleva menos de 5.000 millones de años, entonces todavía no tiene tiempo suficiente para generar vida. Ahora, esto ocurrió en el centro. En la parte más externas hubo formación estelar menos intensa, pero como hubo formación estelar menos intensa, tendría que pasar más tiempo para que se estén formando los metales. Entonces, aunque se estaba formando estrellas, había muy pocos metales, hasta que pasó suficiente tiempo para empezar a formar los primeros metales, entonces ya tendríamos metales suficientes para tener vida. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros restringimos la disponibilidad de metales en tiempo y en posición de nuestra galaxia, la región idónea es justa este contorno central, aproximadamente en una distancia desde 5 a 10 kiloparsecs del centro y una edad de por lo menos 8 gigaños hasta 4 gigaños. El Sol se encuentra justo en este punto. ¿Cuál es el problema? Que esta región, de nuevo sobre nuestra simulación de cómo luciría nuestra Vía Láctea, solamente estaría restringida a este pequeño espacio en nuestra Vía Láctea. Entonces, aunque nuestra galaxia es enorme, no toda tiene la disponibilidad de metales para generar vida. La última fracción, L, es el mismo que en la ecuación de Drake, tiempo de vida que sobrevive una civilización después de desarrollar tecnología para comunicarse. Y T', o tau prima, mejor dicho, es el tiempo promedio que le queda para desarrollar vida en su planeta. Eso quiere decir el tiempo de vida que todavía tenemos en nuestra estrella huésped. Entonces, ellos hacen el cálculo de que aproximadamente nuestra estrella vive 10 gigaños, entonces es tau prima, y nosotros tenemos aproximadamente 80 años, ellos lo redondean a 100 años, y entonces, sustituyendo esos valores en todas las ecuaciones, obtenemos de nuevo un resultado final. Y es el que ellos publican, que en teoría, a partir de todo lo que conocemos de astronomía, a partir de observaciones con satélites y todo lo que hemos expuesto, tenemos que deben de existir por lo menos 36 civilizaciones inteligentes tratando de comunicarse hoy día en nuestra galaxia. Obviamente, a partir de, como ya les había comentado, todos estos son a partir de qué tipo de masa inicial, de función de masa inicial utilices, algunas suposiciones, tenemos incertidumbres. Estas incertidumbres nos dicen que tendríamos que tener un límite inferior de menos 32 civilizaciones y un límite superior de más 175 civilizaciones. Pero lo que nos debemos de concentrar es en este valor de 36 civilizaciones. Si la distribuimos de manera uniforme en nuestra galaxia, nuestro vecino, nuestra civilización vecina, inteligente, tratando de comunicarse con nosotros, se encuentra a una distancia de 17.000 años luz. Eso es extremadamente lejos de nosotros. Esto es lo que ellos publican, pero si tomamos en cuenta los dos asuntos que les acabo de platicar, que las estrellas M no producen radiación ultravioleta y que el espacio en el cual se tiene la disponibilidad de metales en nuestra galaxia, este valor se ve modificado a solamente 2 civilizaciones inteligentes tratando de comunicarse hoy día en nuestra galaxia. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente está en el otro extremo de nuestra galaxia. No sé si recuerdan este meme, lo publicamos, pero es prácticamente lo que se deduce a partir de estos cálculos. Por lo tanto, como ustedes acaban de ver, este es un valor más preciso que el que hizo Drake. La cantidad de trabajo que hicieron los autores es impresionante, dado que tienen que estar utilizando todo el conocimiento físico y datos que se tienen hoy día para poder llegar a calcular este valor. Y muchas gracias por su atención y espero que tengan muchas preguntas. Hola, aquí estoy. Genial, muy buena conferencia, la verdad. Eso, ya, ahora sí te veo.
Bueno, pues hay varias preguntas. Ya están Sí, llegando eso también. esperaba. Sí. Pues primero empecemos como por los saludos. Son muchos los saludos que nos están, Así, bueno, llegaron perfecto. desde el comienzo. Voy a pasarlos aquí en pantalla, así rápidamente. Carlos Bermúdez, Jocelyn Luz, Carmen Cruz, Saúl Eduardo, Samuel Barbosa, Ariel Martín, Taninan, Gustavo, Sofía, Fanny, no, esto no cuenta, nos saludan desde Bolivia, Gustavo David Ah, Chacón nos saluda desde Bolivia, Saúl Eduardo también por aquí, hay alguien que nos saluda, saludos terrícolas, Ariel, ya, primera civilización contactada. también nos saludan desde Perú, saludo para Yumi, también por acá José Luis, bueno, son muchas las personas que nos están saludando, claramente nos saludan desde México. Por aquí hay un saludo desde Veracruz y también desde Colombia. Ah, sí, los Magdalena. países. Bueno, ahora sí. Ah, bueno, y quiero dar un saludo como especial a una persona que estuvo súper entusiasmada en los comentarios. Dice que nos ama. Ah, qué bueno. Es Ok, un fan, espero. es Miguel Esteban. Entonces dice Ah, por aquí que nos ama y que muchas gracias por esta charla. Entonces ¿qué ahí te tiene? El calendario azteca, entonces es de México. Así es, yo creo que por ahí va. Entonces, bueno, vamos con la primera pregunta. Yo creo que vamos en orden, como Sí, fueron llegando. Y esta primera pregunta la hicieron exactamente cuando estabas hablando de la zona de habitabilidad, de la presencia de agua, en donde hablabas acerca del carbono, de la necesidad del carbono. Entonces, Manuel nos pregunta si debe ser forzosamente carbono para hablar de este concepto de habitabilidad. bueno, esta pregunta, fíjate que tiene bastante tiempo acerca de que, esto salió a partir de los procesadores. No sé si, bueno, a ustedes ya no les tocó esa generación de estar cambiando procesadores cada mes, pero los procesadores eran hechos principalmente a base de carbono. Después apareció el silicio y encontró mucho, mejores resultados. Y entonces vino la pregunta, ok, entonces podríamos sustituir el silicio por el carbono y entonces en la vida tendría que ser algo parecido, no forzosamente la vida estructurada a partir del carbono, sino a partir del silicio. Afortunadamente, unos investigadores biólogos se dedicaron a esa tarea y encontraron un problema, que la cantidad de reacciones químicas que puede tener el agua con el carbono son mucho, mucho mayores que los que puede tener el silicio con el agua. Entonces, digamos que no es tan negada la posibilidad, pero es extremadamente baja. Ok. Hablando un poco acerca del silicio que lo mencionaste, por aquí Juanito Contreras, que yo creo que es una persona que siempre ha estado súper conectada con nosotros, incluso cuando hacíamos platicando con los astrónomos allá en el ANTIC, En el antiguo. nos pregunta que cómo sería la vida si se diese a partir del silicio. Este, obviamente, déjame ver si tengo la referencia, pero bueno, ya lo había comentado, es extremadamente, las posibilidades son bajas por todas las reacciones químicas que se pueden tener con el agua y con el silicio no se pueden tener. Entonces, no sé si los autores quisieron especular un poco más allá. Ok. Por aquí Fernando estaba súper contento de tu conferencia, Fernando Gutiérrez. Nah, ¿qué tal, Fernando? Y también él mismo nos pregunta si sería razonable pensar que en el centro de la galaxia estaría la mayor cantidad posible de civilizaciones. Esto porque las estrellas más viejas de la galaxia están allí. Sí, no sé si recuerdan la diapositiva que pasé. Obviamente, a ver, te comparto otra vez lo de la pantalla, ¿cómo le hago? ¿Tú le pones, Lauren? Listo, ya voy, ya voy, ya Bueno, voy. entonces regresamos otra vez en este gráfico.
Y obviamente cuando empezó a formarse la Vía Láctea, las situaciones de supernova en el centro debieron de haber sido brutales, pero hoy día, como bien dice, ya no están ocurriendo más, ya están quedando las estrellas menos masivas, que tienen sus tiempos de vida más largos. El detalle es que apenas están empezando a hacer, si se fijan en esta parte, apenas están empezando a acumular sus metales. Entonces, probablemente sí vaya a generarse vida, pero no sé, si estamos hablando de, vamos a ser optimistas a partir de este valor de 3 gigaños, eso quiere decir que probablemente en 2 gigaños o 2.000 millones de años pueda empezarse a generarse esta vida en el centro de la galaxia. Ok. El fan número 1 de esta conferencia pregunta, ¿cómo considera que se ha desarrollado la investigación espacial en las últimas décadas? En las últimas décadas, lo que siempre nosotros soñamos es que se impulse de nuevo tan fuerte como en los años 60 con los proyectos Apolo por tratar de llegar a la Luna, o después con el telescopio espacial Hubble en los 70s y 80s, que prácticamente los Estados Unidos liderando principalmente, pero no eran los únicos, estaban impulsando toda esta era espacial. Lamentablemente después de los 80s, el financiamiento obviamente no es barato, es muy caro, pero empezó a disminuir mucho la inversión. El problema es que de Rusia principalmente, Estados Unidos, no encontraron ecos en el resto de los países. Apenas, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea está haciendo ya proyectos más serios, pero tuvo que unirse toda la comunidad europea para lograr esto. Obviamente aquí en Latinoamérica andamos un poquito más, empezamos un poquito después, pero por lo menos ya sé que existen agencias espaciales en varios países latinoamericanos. Pero bueno, sería bueno que se hiciera un poquito más seco, sobre todo para que se obtengan financiamientos y se apoyen buenos proyectos para poder seguir desarrollando toda esta tecnología espacial. Okay. Gabriel nos pregunta que qué pasaría si se hiciera esta estimación a partir del número de la cantidad de galaxias conocidas. No, obviamente, hasta mi predicción más pésima, que son dos vidas inteligentes solo en nuestra galaxia, si lo multiplicamos por el número de galaxias que existen en el universo, estamos hablando de miles de millones de civilizaciones. ¿Cuál es el problema? Como ya habíamos comentado, contactarlos. Ok. Bueno, volvemos otra vez un poquito a los saludos y ya regresamos a las preguntas. Fátima, una astrónoma, manda saludos por aquí. José Miguel, Manuel, por aquí Jesús Alberto te dice que fue una espectacular conferencia y saludos desde Colombia. ¿Sí? Tenemos fans de Colombia. Siempre he querido conocer Colombia, pero nadie me ha podido invitar. No es cierto. Saben que acá tienen las puertas abiertas en Colombia. Solamente que el COVID deje pasar. Bueno, sí, tienes razón. Bueno, también nos saludos desde Chile. Imagínate. ¡Wow! Chile. También por aquí. Tengo la fortuna de conocer Colombia, Chile, Brasil, Argentina. Bueno, eso es lo bonito de la astronomía, diría yo. Por el sur. Sí. Pues es principalmente por todo. Recordemos que en Chile están los mejores telescopios ópticos hoy día, ¿no? Sí, exactamente. Es un lugar muy atractivo para todos los astrónomos y astrónomas. La verdad, conocer Chile es como uno de los lugares predilectos. Desde México nos saludan, desde Guanajuato, por supuesto, desde Bogotá. Ya volviendo un poquito como, bueno, Magdalena Elizabeth nos dice que ella es mexicana, que la conferencia estuvo muy, muy buena, pero que está viviendo en Chile, entonces saludos a Magdalena, que está en Chile. Unas picas. Por favor. Pero le sale caro, porque tiene que mandar una a Colombia y otra. Sí, por supuesto. Bueno,
Jaime Romero dice, ¿a qué le atribuye toda la ideología o cultura ovni hasta los avistamientos registrados? Es toda una cultura de rasgos físicos, tecnología utilizada para llegar aquí, eso es toda la imaginación. Es un tema Pues de agarrar con pinzas, ¿no? Sí, exactamente, es un tema extremadamente complicado de discutir porque, como ya vieron, aún así, aunque tenemos datos, datos, modelos, aún llega uno con incertidumbres y entonces todos estos ideología, cultura, como le llama Jaime, se presta a muchas interpretaciones, obviamente, pero por eso lo quise comentar desde el principio que era una charla académica y todo es a partir del punto de vista científico. Así que a partir de los resultados hasta hoy día con los datos que tenemos, las posibilidades de poder contactar vida inteligente hoy día son muy, muy bajas. Ok. Por aquí Sebastián Calle nos pregunta cuáles son las posibles medidas que se tomarían en caso de lograr contactar otra civilización. Yo creo que esto es una pregunta que muchas veces hacen en estos tipos de conversatorios, ¿no? Como que desde el punto de vista, bueno, ¿qué pasaría si una civilización se llegara a contactar con nosotros o algo así? Sí, sí, se prestan muchas posibles explicaciones, pero discutíamos con otros colegas acerca de que no importa qué respuesta demos, siempre va a ser desde el punto de vista humano. ¿Sí? Así es. Entonces, ese es el problema. Cualquier respuesta que nosotros ideemos, especulemos o hagamos al respecto, va a salir desde el contexto humano, es decir, desde nuestro punto de vista. Ok. Bueno, pues por aquí también te están invitando a Cali. SJ Torres. Mi mamá. Señora, ¿qué tal? Sí. De hecho, estamos esperando que se organice la reunión latinoamericana, la LARIM, para poder visitar de nuevo Colombia. Así es. Pues bueno, yo creo que eso ha sido una muy buena conferencia. Por ahí dice Jesús que conoce México, es espectacular, la UNAM, el Observatorio Guillermo Haro. Bueno, también tenemos escenarios astronómicos de San Pedro Mártir, que tuve la oportunidad de conocerlo. El Observatorio Guillermo Haro, por supuesto, en Cananea. También tenemos los que se encuentran en Tonancintla. Aquí en la Universidad de Guanajuato tenemos. También tiene la Universidad de Guadalajara. Afortunadamente tenemos varios observatorios en el país. Así es. Y bueno, por último, dice Miguel que dónde nos puede seguir en las redes sociales. Entonces, pues recordarles, ¿no? Estamos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram como Astronomía Divertida, pero Papaki está en sus redes como Juan Pablo Torres Papaki o Torres Papaki. Ok, y yo estoy como Lauren Flor en todos estos escenarios. Así que, bueno, pues nos siguen mandando saludos. Y una última pregunta, yo no sé si ustedes se la han hecho, pero yo tengo la camiseta de Astronomía Divertida. ¿Por qué Papaki no tiene la camiseta de Astronomía Divertida? Les explico que yo de día me dedico a profesor investigador y de noche combato el crimen. Justamente ya veía un conversatorio de un compañero de nosotros, ¿no? De René Minakata, donde decía que los astrónomos y las astrónomas somos superhéroes, así que ahí ya entienden por qué. Bueno, bueno, Papaki, muchísimas gracias. De nada, fue un placer volver a expresar un poquito de lo que aprendemos en el camino. Así es. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí conectados. Y esperen, justamente hoy se va a crear el evento del siguiente mes. ¿Qué pasó con esta fecha? Resulta que estaban las fiestas en México, entonces se movió. Pero el siguiente mes va a ser para la segunda semana de octubre. Así que estén muy pendientes. Ahorita vamos a postearlo. Vamos a estar ya publicándolo para que estén pendientes de la conferencia del siguiente mes, que es a cargo de un estudiante de doctorado, Carla Alejandra Cutiva, y ella nos va a hablar sobre cuásares. Entonces, ya saben, el otro mes nos vemos por aquí, por platicando o pisteando, depende de qué suceda. Bueno, aquí muchas gracias. Nos vemos.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bye.